Clasificación financiera de los activos. Primero definamos lo que son los activos. ¿Qué es un activo? Es un recurso controlado por el ente económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros. Recordemos que este concepto de activo fue ajustado en su definición desde el nuevo marco normativo internacional, es decir, desde las NIF. Ahora, ¿cómo se clasifican desde el punto financiero los activos? En primer lugar, tenemos activo corriente o conocido también como activo circulante. Este tipo de activos hace referencia a todos aquellos bienes o derechos que son fácilmente convertibles en efectivo en un periodo muy corto de tiempo, que es el que comúnmente conocemos como en el corto plazo. En este grupo de activos encontramos, por ejemplo, el activo disponible, el activo exigible, el activo realizable y el activo recuperable. ¿Qué es el activo disponible? Básicamente corresponde a aquellas cuentas que hacen parte del grupo 11, como por ejemplo la caja, los depósitos en instituciones financieras o bancos, las remesas en tránsito, las cuentas de ahorro, los fondos, etcétera. Este tipo de cuentas no tienen ningún tipo de restricción por ser utilizados de forma inmediata, ya sea para la realización de un pago o para la compra de un activo, etc. ¿Qué es un activo exigible? Corresponden a aquellas cuentas que hacen parte del grupo 13, es decir, cuentas por cobrar, como por ejemplo deudores, prestación de servicios, cuentas corrientes comerciales, cuentas por cobrar a socios y accionistas, anticipos, etc. Es decir, representan un derecho para la empresa y por lo tanto se requiere del cobro para que se convierta en disponible y así poderlo utilizar. ¿Qué son los activos realizables? Se puede decir que corresponden a aquellas cuentas que conforman los grupos 12 y 14 del plan de cuentas, como por ejemplo las inversiones en activos financieros, inversiones en acciones, en cuotas partes de interés social y también lo que tiene que ver con los inventarios de materias primas, de trabajo en proceso, productos terminados, mercancías no fabricadas por la empresa, inventario de activos biológicos, etc. Este tipo de activos, al igual que el anterior, necesitan de dos operaciones para convertirse en efectivo. Ejemplo, para el caso de los inventarios, primero necesita venderlos y así convertirlos en efectivo. ¿Qué es un activo recuperable? Corresponden a aquellas cuentas que hacen parte del grupo 17 en el plan de cuentas, como por ejemplo los activos por impuestos diferidos, los gastos pagados por anticipado, como seguros, arrendamientos, intereses que han sido pagados como apoyo en el desarrollo o en la ejecución de la actividad económica o comercial de la empresa. Por ejemplo, se paga el arrendamiento del local comercial por 6 meses o se paga un seguro por un año y mes a mes se debe ir amortizando contra el gasto, el cual va a afectar directamente el estado de resultados de la empresa. Dentro de la clasificación financiera de los activos también tenemos los activos no corrientes. Este tipo de activos tienen una característica especial y es que su duración de vida útil corresponde a más de un año, no están disponibles para la venta y además están al servicio de la empresa para la generación de la renta. Los activos no corrientes o fijos se clasifican en activos tangibles, los cuales corresponden a aquellos que se pueden tocar como un vehículo, una máquina. Además los puedo ver. Estos se clasifican en depreciables, no depreciables, agotables, no agotables y amortizables. ¿Qué son los activos depreciables?
son aquellos bienes que por razón de su uso al servicio de la empresa sufren un desgaste y este desgaste lógicamente que disminuye su valor. Y no solamente ese desgaste es producido por su uso, sino que también en la medida en que transcurre el tiempo, dichos bienes se vuelven obsoletos y sus condiciones de funcionamiento no le aportan el mismo valor o rendimiento a la empresa y por lo tanto se deben depreciar utilizando los métodos de depreciación aceptados desde el escenario contable, armonizado a los conceptos internacionales. Precisamente sobre este tema de la depreciación existe en el canal un video que habla sobre lo que tiene que ver con la depreciación entre este tipo de activos. Tenemos las construcciones y edificaciones, los muebles y enseres, la maquinaria de equipo de computación, equipo de comunicación, equipo de transporte, etc. ¿Qué son los activos no depreciables? Son aquellos que por su misma naturaleza no sufren un proceso de deterioro, antes por el contrario, se valorizan, como por ejemplo los terrenos. Están también aquellos bienes que se encuentran en proceso de montaje o adecuación y por lo tanto, por no estar aún aportando a procesos de producción, no son objeto de depreciación. Activos agotables corresponden a aquellos activos que se van agotando en la medida en que se explotan, como por ejemplo las minas, los yacimientos de petróleo, las plantaciones agrícolas y forestales. Inicialmente se les origina un costo a dicho activo y este va disminuyendo durante la vida útil estimada para su explotación. Están también los activos no agotables, hacen referencia a los recursos naturales renovables, los cuales se pueden renovar por sí solos, teniendo en cuenta el mismo proceso biológico de la naturaleza. Por ejemplo, los ríos, los lagos, las plantas, incluso los bosques. Y por último tenemos los activos amortizables, que corresponde a aquellos gastos realizados por anticipado que apoyan la generación de renta a la empresa, como por ejemplo los gastos por seguro, los gastos por arrendamiento, los gastos por papelería, por honorarios, etc. Se realiza el pago por anticipado, activo, en ese momento es un activo, el cual se amortiza periódicamente durante la estimación de ese activo, ya sea 6 meses, 10 meses, 12 meses, y esa amortización va a constituir un gasto que afectará el estado de resultados de la empresa. Al respecto, también existe un video donde se explica claramente el proceso de amortización de este tipo de activos. También tenemos dentro de este tipo de activos no corrientes los intangibles, los cuales son aquellos que no se pueden ver, que no se pueden tocar y corresponden a los activos que conforman el grupo de la cuenta 16. Crédito mercantil, marcas, patentes, goodwill, know-how. Este tipo de activos están soportados por un documento o un acto administrativo que le otorga la característica de ser un activo debidamente cuantificado. Estos activos se dividen en activos amortizables y en activos no amortizables. ¿Cuáles son los activos amortizables? Hacen parte de esta clasificación las marcas, las patentes, el crédito mercantil adquirido, los cuales se pueden amortizar durante la vigencia del activo según se haya acordado en el documento o acto administrativo o por el tiempo de recuperación de la inversión. Y los activos no amortizables son aquellos donde la empresa no lleva a cabo ningún desembolso, como por ejemplo el crédito mercantil formado o creado, los cuales deben ser desmontados de la contabilidad según instrucciones de la circular externa 003 de febrero 13 del 2012 de la Superintendencia
de valores. De esta forma pues es que tenemos una clasificación financiera desde el punto de vista de los activos. Como siempre, mis amigos, espero que haya sido de mucha utilidad. Invitarlos a que dejen sus comentarios en el canal, también para que se suscriban y así puedan recibir en tiempo real todo el material que estoy trabajando para ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.